Técnica y práctica del psicoanálisis por Ralph Grinson, capítulo 2.53, según los tipos de defensa. Otro enfoque fructuoso de las resistencias consiste en averiguar el tipo de defensa que se sirve la resistencia. Por ejemplo, podríamos distinguir los 9 tipos de mecanismos de defensa que describe Anna Freud 1936 y ver cómo las resistencias los emplean para oponerse al procedimiento analítico. La represión entra en la situación analítica cuando el paciente olvida su sueño o su hora de visita, o de su mente se borran experiencias cruciales o personajes muy importantes de su pasado, etc. La resistencia de aislamiento entra en el cuadro analítico cuando los pacientes separan los afectos agitados por una experiencia de contenido ideacional. Pueden describir un sucedido con todo detalle verbal, pero se advierte en ellos la tendencia a no mencionar ni mostrar ninguna emoción. Esos pacientes suelen aislar la labor analítica del resto de su vida. Los insights ganados en el análisis no pasan a su vida cotidiana. Los pacientes que emplean el mecanismo de aislamiento en su resistencia al análisis suelen conservar el recuerdo de acontecimiento traumático, pero la conexión emocional se pierde o desplaza. En el análisis aplicarán mal su proceso pensante para evitar sus emociones. Podríamos proseguir enumerando todos los diversos mecanismos de defensa contra los impulsos y afectos instintuales y describir cómo las fuerzas de resistencia se apoderan de uno u otro y los utilizan contra el procedimiento analítico. Anna Freud, 1936, página 45-58. Fenichel, 1945a, capítulo 9. Para nuestro propósito actual, basta señalar que todos los mecanismos de defensa del yo pueden emplearse con fines de resistencia, pero no solo vemos las defensas simples y básicas utilizadas como resistencia, sino que las fuerzas de resistencia se sirven también de fenómenos más complejos. El más importante, con mucho de todos los tipos de resistencia hallados en el análisis, son las resistencias transferenciales. Resistencias, que son fenómenos muy complejos, se tratarán detalladamente en el capítulo siguiente. Aquí solo quiero señalar que la resistencia transferencial tiene que ver con dos grupos diferentes de resistencias. Uno, los que aparecen en los pacientes por tener reacciones transferenciales. Dos, los que se forman en los pacientes para evitar las reacciones transferenciales. Todo el concepto de transferencia está relacionado con la resistencia, pero las resistencias transferenciales no han de entenderse solo como resistencia. Por eso, pospondré el estudio de la resistencia de transferencia hasta que hayamos aclarado nuestro modo de entender la naturaleza de la transferencia. La actuación es otra maniobra especial de resistencia que merece examen aparte. Nos la sabemos aquí nuevamente con un fenómeno que siempre desempeña una función de resistencia en el análisis y tiene un significado complicadísimo. La actuación contiene importantes elementos del ello y el superyo, así como funciones del yo. Definimos el acting out como la representación de un suceso pasado en el presente, que es una versión ligeramente deformada del pasado, pero parece cohesiva, racional y egosintónica para el paciente. Todos los pacientes incurren poco o mucho en la actuación durante el análisis, y en los pacientes inhibidos esto puede ser una señal de bienvenida, pero algunos pacientes son propensos a la actuación repetida y prolongada, que los hace difíciles o imposibles de analizar. La analizabilidad depende en parte de la capacidad que tenga el yo de ligar estímulos lo suficiente para que el paciente pueda expresar sus impulsos de palabras y sentimientos. Los pacientes que tienden a descargar sus impulsos neuróticos en acción plantean un problema especial al análisis. El problema del reconocimiento y manejo de la actuación será estudiado en la sección 3.84 y después en el volumen 2. El lector puede familiarizarse con el tema consultando alguna obra fundamental al respecto. Freud, 1905c, 1941c,
Fenichel 1945b, Green-Naple 1950. Las resistencias caracterológicas son otro tipo complejo y en extremo importante de defensa que merece mención especial. Rich 1928-1929. La cuestión de lo que se entiende por carácter no es fácil de resolver. Para nuestros fines actuales, yo simplificaría la respuesta y diría que entendemos por carácter el modo habitual que tiene el organismo de tratar con el mundo interno y externo. Es la posición y postura integrada y organizada constante del yo en relación con lo que de él se pide. El carácter se compone en lo esencial de hábitos y actitudes. Unos son predominantemente defensivos, otros esencialmente instintivos. Algunos son términos medios. El rango caracterológico de la limpieza bien puede entenderse como defensa, como formación reactiva contra el agradable ensuciamiento, pero podemos ver también el desalineo como un rasgo de carácter que no es reacción formativa, sino manifestación de placer en el ensuciarse. Las resistencias caracterológicas se derivan de las defensas de carácter. Plantean un problema especial en técnica analítica porque son habituales, rígidamente fijas y por lo general egosintónicas. Glover 1955 las llama resistencias silientes. En general, el paciente está tranquilo y aún prueba sus defensas caracterológicas, ya que suelen aparecer en la sociedad convencional como virtudes. Las medidas técnicas especiales que requieren las resistencias de carácter serán descritas más adelante en la sección 3.8, Rich 1928-1929, Anna Freud 1936 y Fenichel 1941. Deben consultarse para un estudio más profundo de la índole del carácter y de las resistencias de carácter. También debemos describir las resistencias encubridoras que pueden emplear los pacientes con fines de resistencia. Algunos pacientes tienden a emplear mucho los recuerdos, los afectos y la identidad encubridora para arrinconar un recuerdo, afecto o identidad subyacente más dolorosos. Esta formación defensiva es también un complicado suceso psíquico y contiene importantes satisfacciones, así como defensas. Grinson 1958a. Capítulo 2.54 según la categoría diagnóstica. La experiencia clínica nos ha enseñado que ciertas entidades de diagnóstico emplean ciertos tipos especiales de defensa y que por lo tanto esas resistencias particulares predominarán durante el curso del análisis. No obstante, en todos los análisis salen a la luz muchas diferentes formas de resistencia. Las entidades clínicas que describimos raramente se ven en forma pura. La mayoría de los pacientes tienen alguna mezcla de patología diferente junto con el diagnóstico central que les damos. Además, mientras dura el análisis, vemos regresiones y progresiones temporales que complican el cuadro clínico y el tipo de resistencias. Un ejemplo de esto es el caso del señor Z, que empleé para demostrar la resistencia anal, sección 2.52. El paciente tenía un trastorno neurótico oral depresivo del carácter, pero había tenido algún traumático anal en la infancia y por eso volvió a vivir un periodo de rencor, odio y rabia. Anales en la fase de análisis que queda descrita. Inmediatamente antes de aquel periodo, su odio fue cuidadosamente aislado y limitado a objetos de amor femeninos especiales en su vida exterior. Culminación de su rencor anal, desplazó y proyectó su rabia y odio contra mí. Si examinamos un poco las neurosis de transferencia típicas que tratamos analíticamente, creo que hallaremos las siguientes resistencias predominantes: las histerias, represión y formación reactivas aisladas, regresión de las características fálicas, emocionalidad, somatizaciones, conversiones y genitalizaciones, identificación con objetos de amor perdidos y objetos productores de culpabilidad. Las neurosis obsesivas,
aislamiento, anulación, retrospectiva, proyecciones y reacciones formativas en masa, regresión a la analidad con reacción formativa de los rasgos de carácter, orden, limpieza y tacañería se convierten en resistencias importantes, intelectualización a manera de resistencia a los sentimientos, pensamientos mágicos, omnipotencia del pensamiento, meditación, interiorización de las reacciones de hostilidad y superyo sádico, las depresiones neuróticas, introyecciones, identificaciones, actuación, impulsividad y defensas de pantalla, la instintualidad oral y fálica deformadas regresivamente, emocionalidad, comportamiento y actitudes contrafóbicas, actividad y masoquismo. Las neurosis de carácter, según sea lo fundamental, un carácter histérico, obsesivo o depresivo. Sería de esperar que hallásemos los hábitos, rasgos y actitudes que suelen clasificarse de rígidos, egosintónicos y silientes. Freud, 1908, Abraham, 1924, Rich, 1928, 1929, Anna Freud, 1936, capítulo 8, Fenichel, 1945a, capítulo 20. Capítulo 2.55, una clasificación práctica. Todas las clasificaciones arriba descritas tienen sus ventajas y sus limitaciones, pero la experiencia clínica me impone la mención de otro enfoque esencialmente práctico. Me ha resultado conveniente distinguir las resistencias ajenas al yo de las egosintónicas. Las ajenas al yo aparecen extrañas, ajenas y raras al yo razonable del paciente. Por consiguiente, esas resistencias son relativamente fáciles de reconocer y permiten hacer un buen trabajo. El paciente entra fácilmente en alianza del trabajo con el analista en su yo interno de analizar esa resistencia concreta. He aquí un ejemplo típico. Una paciente habla rápidamente, casi perdiendo el aliento, y advertí un temblor en su voz. Parecía estar tratando desesperadamente de llenar hasta el menor momento de la hora analítica. No había pausas ni momentos de reflexión, nada más una volcadura de fragmentos inconexos de recuerdos. En las entrevistas preliminares estaba yo muy seguro de que la joven era una persona neuróticamente deprimida. No había señales de estado psicótico ni indeciso. Sabía yo también que había un estado en análisis con un famoso analista de otra ciudad, quien la había considerado paciente analizable. Interrumpí a la paciente y le dije que me parecía asustada. La notaba deseosa de llenar todo el tiempo de la sesión, como si temiera quedar callada un solo momento. La paciente replicó con extremada timidez que temía que yo la criticara por tener una resistencia si quedaba callada. Yo respondí burlonamente: ¿criticarla por tener una resistencia? La damita respondió entonces diciéndome que le parecía como que su analista anterior obraba como si fuera culpa de ella el tener una resistencia. Lo sentía muy estricto y censurador, y como que la consideraba fundamentalmente indigna del psicoanálisis. Eso le recordaba a su padre, que tenía un genio violento y solía gritarle de niña que no valía para maldita la cosa. Creo que este ejemplo ilustra bien una resistencia ajena al yo. Muestra también la facilidad con que se forma una alianza de trabajo con el paciente en el análisis de la resistencia. Veamos ahora en contraste las resistencias egosintónicas, que se caracterizan por parecer familiares, racionales y objetivas. El paciente no nota la función de la resistencia de la actividad objeto de su escrutinio. Esas resistencias son por ello más difíciles de reconocer para el analista y el paciente, y es más difícil el establecimiento de una alianza de trabajo en relación con ellas. Suelen ser normas habituales, bien asentadas, del comportamiento del paciente y rasgos de carácter, a veces de valor social.
las reacciones formativas, la afectuación, las resistencias caracterológicas, las actitudes contrafóbicas y las defensas de pantalla entran en esta categoría. Lo que sigue es un ejemplo sencillo. Un paciente ha llegado a su sección analítica durante 2 años con 2 a 5 minutos de adelanto. En diferentes ocasiones he tratado de atraer su atención hacia esta rigidez, pero nunca le ha parecido problema ni merecedora de análisis. Reconoce que es puntual, pero considera esto una virtud, una señal de autodisciplina y de carácter. No he proseguido con el análisis de este rango, sino que he laborado con otros aspectos de su neurosis que parecían menos intratables. Al final de una sección, digo al paciente que llegaré unos 10 minutos tarde a la cita porque tengo que ir a la universidad. No hace ningún comentario. En la sección que quiero comunicar, el paciente parece muy agitado. Me dice que estaba furioso por mi retraso, aunque sabe que yo se lo había avisado. Me acusa de torturarlo deliberadamente porque yo sé bien cuánto detesta los retrasos. Nunca lo había reconocido antes. Había querido llegar tarde él también, pero una fuerza irresistible lo había empujado a llegar con sus acostumbrados 3 minutos de adelanto. En la salita de espera no había podido estar sentado tranquilamente. Había sentido la tentación de irse, pero se le ocurrió la idea de que si se topaba conmigo en el hall, yo podía pensar que iba al baño. Eso era una idea insoportable. No tenía ninguna intención de ir al baño. Aunque hubiera sentido la necesidad de hacerlo, no hubiera ido por la temida posibilidad de encontrarse conmigo cara a cara. De hecho, ahora se le ocurre que llega más pronto para poder usar el baño sin riesgo de un encuentro conmigo. Preferiría morir a que lo encontraran con los pantalones en la mano. Después de esa explosión, el paciente queda callado. Yo no digo nada. Reanuda tristemente. De pronto, comprendo que tengo una nueva fobia. El miedo de encontrarme con usted en el baño. Yo añado suavemente que el descubrimiento era nuevo, pero el temor siempre había sido oculto tras su puntualidad. Creo que esta viñeta clínica ilustra el problema especial del análisis de las resistencias egosintónicas que requieren más trabajo de las ajenas al yo. En realidad, han de hacerse ajenas al yo para el paciente antes de que pueda realizarse un análisis eficaz. Dicho de otro modo, nuestra tarea será primero ayudar al paciente a establecer un yo razonable respecto de esa resistencia concreta. Solamente cuando ya esté realizado esto, emergerá la resistencia como resistencia ajena al yo. Entonces se puede esperar la obtención de una historia de esa resistencia y analizarla. Cuando el paciente pueda entender las razones históricas que tiene el origen de la defensa de resistencia, podrá distinguir sus necesidades anteriores de esa defensa y de su impropiedad actual. De ordinario, al empezar el análisis, se trabaja con las resistencias ajenas al yo. Solo después de que el paciente ha logrado formar una alianza de trabajo segura, es posible empezar a buscar las resistencias egosintónicas y a laborar con ellas. Estas resistencias se hallan presentes desde el principio, pero no tiene caso atacarlas, puesto que el paciente negará su importancia o solo colaborará de labios afuera en su análisis. Hay que haber realizado alguna labor previa con la resistencia ajena al yo y haber conseguido también una firme alianza de trabajo antes de poder analizar eficazmente las resistencias egosintónicas. Volveremos a ver este tema en la sección 2.6. Se aconseja al lector que compare a Rich 1928-1929, Anna Freud 1936, Fenichel 1941 y Serva 1951 al respecto. Capítulo 2.6. Técnica para el análisis de las resistencias. 2.61. Consideraciones preliminares. Antes de lanzarnos a un estudio detallado de los problemas técnicos,
conviene revisar algunos puntos fundamentales. La técnica del psicoanálisis nació solo cuando se analizaban las resistencias sin evitarlas ni superarlas por otros medios. No podemos definir la técnica psicoanalítica sin incluir el concepto de análisis constante y a fondo de la resistencia. Es importante recordar otra vez la íntima relación existente entre resistencias, defensa, funciones del yo y relaciones de objeto. La resistencia no solo ha de entenderse como oposición al curso de análisis, si bien es esta la manifestación clínica más directa y clara. El estudio de las resistencias de un paciente derramará luz sobre muchas funciones básicas del yo, así como sobre sus problemas en la relación con los objetos. Por ejemplo, la ausencia de resistencias puede indicar que nos encontramos ante un proceso psicótico, una erupción súbita del lenguaje y comportamiento obsceno e insultante en una ama de casa hasta entonces recatada y formal. Puede ser una también manifestación de ello. Además, el análisis de las resistencias ilumina también el modo que tiene de influir intraestructuralmente en las diversas funciones del yo, el ello y el superyo y el mundo exterior. Y las resistencias a los procedimientos terapéuticos repiten los conflictos neuróticos entre las diferentes estructuras psíquicas. En consecuencia, la situación analítica da al análisis la oportunidad de observar directamente en el dival analítico formaciones de transacción analógicas a las formaciones de síntomas. La relación siempre cambiante entre las fuerzas de las resistencias por una parte y el afán de comunicación por otra parte puede verse con máxima claridad en los intentos de asociación libre que hacen el paciente. Esta es una de las razones de que se considere la asociación libre el instrumento principal de comunicación en el procedimiento psicoanalítico. Es analizar una expresión condensada para denotar muchos procedimientos técnicos que fomentan todo el insight del paciente. Véase sección 1.32. Con el marbete del análisis se comprenden o subsumen por lo menos 4 clases de procedimientos: confrontación, aclaración, interpretación y traslaboración. La interpretación es el medio más importante de la técnica psicoanalítica. Todo otro procedimiento analítico prepara una interpretación, la amplifica o la hace efectiva. Interpretar significa hacer consciente un acontecimiento psíquico inconsciente o preconsciente. Significa hacer que el yo razonable y consciente se dé cuenta de algo que tenía olvidado. Atribuimos significación y causalidad a un fenómeno psicológico. Con la interpretación hacemos al paciente consciente de la historia, la fuente, el modo, la causa o el significado de su suceso psíquico dado. Esto suele requerir más de una sola intervención. El analista aplica su propia mente consciente, su empatía, su intuición y la vida de la fantasía, así como su intelecto y conocimiento teórico para llegar a una interpretación. Interpretando vamos más allá de lo fácilmente comprensible y observable por el pensamiento lógico y consciente ordinario. Las reacciones del paciente son necesarias para determinar si las interpretaciones son válidas o no. Vibrin 1954, Fenichel 1941, Chris 1951. Para hacer entrar el yo del paciente efectivamente en esta labor psicológica es condición previa que lo que ha de ser interpretado sea primero mostrado y aclarado. Para analizar una resistencia, por ejemplo, el paciente tiene que saber primero que hay una resistencia funcionando. Esa resistencia tiene que ser demostrable y el paciente tiene que verse frente a ella. Entonces hay que enfocar la mente, la variedad particular o el detalle exacto de la resistencia. La confrontación y la aclaración son adjunciones necesarias de la interpretación.
y como tales han sido reconocidas desde que se amplió nuestro conocimiento de las funciones del yo. Vibri, 1954, página 763. A veces el paciente no necesita que el analista realice la confrontación, la aclaración o la interpretación, porque él puede hacerlas por sí mismo. Otras veces los tres procedimientos se dan casi simultáneamente y un relámpago de insight tal vez proceda a la confrontación y a la aclaración. La traslaboración se refiere esencialmente a la repetición y elaboración de interpretaciones que llevan al paciente del insight inicial de un fenómeno particular a un cambio duradero en reacción a comportamiento. Grinson, 1965b. La traslaboración hace eficaz una interpretación, así la confrontación y la aclaración preparan para una interpretación y la traslaboración completa la tarea analítica. Pero es la interpretación el instrumento central y el capital del psicoanálisis. Para un próximo capítulo continuaremos con el capítulo 2.6, 2.611.